Entonces, pues vamos a ver cómo es esa restauración espiritual. ¿Sí? Muchos tenemos años de cristianos y muchos de esos años no hemos permitido a Dios hacer esa restauración espiritual. ¿Por qué no queremos? Porque no queremos responsabilidades, ¿sí? Entonces nuestra vida espiritual sigue estancada. A veces abandonamos cursos, no nos apuntamos o no queremos estar en los eventos que nos invita Dios mismo, porque la iglesia es de Jesucristo y Él muchas veces nos invita a los eventos y no queremos estar y ponemos cualquier pretexto, sabiendo que la mejor habitación donde mejor podemos estar es estar cerca de Dios. Ya sea en enfermedad, sea en problemas, sea con todo, Dios nos va a estar bendiciendo a cada uno de nosotros. Y en este día vamos a ver lo que es la restauración espiritual. El tema de hoy son las 3 dimensiones del ser humano. Así como es Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo, nosotros también tenemos 3 dimensiones del ser humano. ¿Cuál es el objetivo de este curso? Es descubrir y capacitarnos. El objetivo es descubrir y capacitarnos para que Dios venga a restaurar, para que Dios venga a restaurar nuestro ser espiritual. Para que Dios venga a restaurar nuestro ser espiritual. ¿Y de qué estamos hablando ahí? Estamos hablando tanto de espíritu, de alma y de cuerpo. Muchos de nosotros, como personas cristianas, a veces estamos en la iglesia, ¿sí? Cautivas, enfermas, destrozadas, y estamos buscando sanidad, a veces esa sanidad emocional. Estamos buscando esa sanidad, a veces de herencias generacionales que han quedado en nuestra vida. Estamos buscando esa sanidad que nos han dejado heridas del mundo y en nuestra vida pasada, ¿no? Quizás no actuales, sino también en nuestra vida pasada. Muchas las hemos recibido por nuestros padres, por nuestros familiares. Y no es nada más llegar a los pies del Señor y el Señor ya hizo todo. No, necesitamos pasar por un proceso de conversión, de limpieza espiritual, porque en un momento llegamos a ser esa esposa del Señor Jesucristo, esa iglesia, el cual, por medio de la palabra, Él va limpiando, quitando toda arruga, toda mancha de ese vestido blanco con la que la va a vestir. Y muchas veces, por eso, nunca encontramos una iglesia perfecta. Sí, porque todos llegamos con heridas, con cicatrices, con lastimaduras en nuestro ser y necesitamos ser limpiados, ¿no? Hay algunas personas que inclusive por abrir puertas donde no deben, por buscar ayuda donde no debieron de haberla buscada, llegan endemoniadas. Pero por medio de la gracia de Dios y del Espíritu Santo,
cada uno de nosotros vamos a ser restaurados. Y es lo que vamos a ver en este curso. Yo les pido que me acompañen a Primera de Tesalonicenses 5:23. Primera de Tesalonicenses 5:23. Me dicen con un amén si lo tienen. Amén. Ok. Sí, esperemos que los demás hermanos sigan. Amén. Se los digo. Primera de Tesalonicenses 5:23. Dice, y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sean guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Aquí vemos cómo el Señor tiene trabajo para nosotros y para Él mismo. Él siempre va a tratar de limpiarnos, de santificarnos, de hacer esa limpieza, tanto en una forma integral que va a ocupar, ¿sí?, el espíritu, el alma y el cuerpo. Dice que nos va a ir limpiando hasta que estemos verdaderamente limpios y vamos a ser esa esposa, esa iglesia en la cual Él va a venir por ello. Pero ¿qué necesitamos hacer para que esto ocurra? Para que se cumpla esto. Si nos damos cuenta, vemos que hay un poco de profecía en esto por parte del Señor. Para que todo esta Trinidad en nuestro ser sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué necesitamos, hermanos? Necesitamos ser dóciles y ser guiados por el Espíritu Santo. Que muchos de nosotros hasta la fecha no se cumple. O Dios ve que no se está cumpliendo en nuestra vida. Porque tratamos de hacer las cosas como queremos, no somos dóciles, no nos humillamos delante de Dios, ¿sí? Y no somos ni guiados por el Espíritu Santo. Todo lo hacemos muchas veces por nuestros razonamientos, nuestros pensamientos. Tratamos de ayudarle a Dios haciendo las cosas como nosotros queremos y realmente las echamos a perder. Dice, necesitamos estar dispuestos a aprender de Dios. Solamente es Jesucristo el que va a liberar. Nosotros, como lo estábamos viendo en la mañana, solamente somos instrumentos y necesitamos de Él para llevar a la persona o llevarnos a nosotros mismos, porque también nosotros necesitamos de esa restauración a un cambio de actitud. Si nosotros no cambiamos nuestros pensamientos y nuestras actitudes, vamos a seguir siendo las mismas personas. El Señor va a respetarnos y no va a poder cambiarnos, porque no estamos en un mismo sentir que Él, ni en un mismo parecer. Sabemos que es un proceso y es un proceso difícil en nuestra vida porque estamos con muchos hábitos equivocados, con muchos razonamientos equivocados, ¿sí? Vemos que las soluciones no van a ser simples, porque lo hemos tratado, hemos luchado por nuestras propias fuerzas y realmente no hemos obtenido nada. ¿O acaso estoy equivocado? Dígame usted, hermano, cuando usted ha luchado por sus propias fuerzas, cuando ha intentado cambiar algo que solamente Dios puede hacer, ¿lo ha logrado usted? Yo creo que no. Muchos de nosotros nos negamos a tener esa fidelidad, a tener esa responsabilidad, realmente a tener ese crecimiento. Tenemos miedo de tomar responsabilidades,
Tenemos miedo de actuar de acuerdo a la forma que nos lo pide Dios, porque a lo mejor estamos en algún momento con nuestra mente, con un pensamiento de qué dirá la gente, de que me digan que yo soy cristiano o que yo dé referencias de que soy cristiano, que mi reflejo en mi vida debe de ser Jesucristo. Y si no lo estoy haciendo, pues estamos completamente en una rebeldía. Y no nos ponemos a analizar esos pequeños detalles que nos pueden llevar a un crecimiento, a poner en práctica la palabra, no nada más ser oidor, sino realmente estar metidos en la palabra. ¿Sí? Las soluciones, como les digo, no son simples ni rápidas. La gente necesita ser atendida adecuadamente y solamente Dios lo puede hacer. Yes. Ser realistas es llegar a la raíz del problema, discernir la situación y llegar a la causa que lo originó. Buscar la causa que da el efecto y para esto necesitamos al Espíritu Santo. Yo les decía en la mañana, muchas veces la gente llega hacia nosotros y quizás en nosotros mismos también buscamos una solución en nuestros problemas, en por qué no he podido quitar ciertas formas de mi ser, a mejor mi carácter, a mejor la forma en que me comporto. Y a lo mejor nada más estamos orando. Y es bueno, pero no buscamos la raíz del problema. Casi todo el trabajo se lo dejamos a Dios y buscar en nosotros mismos y tanto hacer buscar a la gente qué es lo que está ocasionando. Pueden ser, como les decía hace rato, herencias familiares, puede ser ataduras, puede ser que abrimos algunos portales y hay algo ahí que nos impide. ¿Y quién es ese algo? Es el enemigo. Es Satanás que siempre va a tratar de destruir la obra que estamos construyendo cada uno de nosotros. ¿Sí? Entonces, digo, hay muchas lesiones, heridas que nos dejaron anteriormente familiares, pueden ser amistades que creímos que en algún momento eran amigos que nos lastimaron. Cuando un hijo es despreciado, cuando es en algún momento herido por apodos que les ponen los padres. A veces antiguamente nos decían que parecíamos macetas, que no íbamos a pasar del corredor. Y cuántas veces nos pusieron en la escuela orejas de burro, cuántas cosas nos dijeron los mismos compañeros de las escuelas. Todo eso nos deja cicatrices. Y ese ánimo que teníamos para una vida de triunfo se va opacando y nos van dejando cicatrices, ataduras, que pensamos, como nos lo dijeron tantas veces, pensamos que eran realidades en nuestra vida. Heridas, por ejemplo, en nuestra juventud, ¿sí? Situaciones que pasamos difíciles. Todo, casi en el mundo nos hirió, nos perjudicó. A veces también inclusive la ignorancia de nuestros padres, el no tener una buena escuela, el que nuestros padres fueran pobres, pero por algo Dios nos puso ahí para sobresalir, para que luchemos nosotros y podamos salir de todo esto. Vamos a ver algunos textos que nos hacen referencia a todo esto que nos estamos viendo apenas. Según Primera de Corintios 2:9, ¿sí? Primera de Corintios 2:9. Vamos a empezar desde ahí hasta el 16. Dice, antes bien, como está escrito, cosas que el ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Si usted le ama a Dios, hermano, Dios tiene preparado muchas cosas para nosotros, nos va a revelar muchas cosas, vamos a ser instrumentos de Él. Dice, pero Dios nos las reveló a nosotros
por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña aún lo profundo de Dios. Ahora, vayamos viendo los contrastes que tenemos nosotros ante la palabra de Dios. ¿Somos guiados por el Espíritu Santo? ¿Realmente le estamos haciendo caso al Espíritu Santo? Porque Dios dice que Dios nos la reveló a nosotros por el Espíritu Santo. Porque el Espíritu Santo todo lo escudriña hasta lo más profundo de Dios. Y si Dios lo tiene revelado para nosotros, nosotros deberíamos tener una relación así como con Dios, tan estrecha con el Espíritu Santo y con Jesucristo. Dice, porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre? Sino el Espíritu del hombre está en él. Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Nosotros nos conocemos a nosotros mismos, ¿sí? Y a veces hasta tratamos de mentirnos a nosotros, diciendo que no hicimos tal cosa o que no hicimos tal pensamiento. Sabemos que sí lo tuvimos. Igual el Espíritu Santo conoce las cosas de Dios, ¿sí? Entonces, cuando hay esa conexión, el Espíritu nos empieza a No se oye. redarguir. ¿No se oye, varón? Sí, ¿no? No, yo no oí nada. ¿En dónde te quedaste, varón? Terminaste lo del, si no, el Espíritu de Dios. O sea, nada, hasta ahí. Ya después balbuceabas y no se te entendía nada. Bueno, estábamos leyendo 1 Corintios 2, del 9 al 16, ¿sí? Sí, hasta ahí, sí. Te quedaste en el versículo 11. En el 11, bueno, entonces sí me estabas escuchando. Sí, pero ya después ya no te escuché. Ajá. Bueno, vamos. En algún momento decía yo que muchas veces el espíritu del hombre nos conoce porque estamos haciendo las cosas y a veces tratamos de ocultar y hasta de engañar a Dios de que no hicimos cosas. Pero el espíritu del hombre nos conoce. Así como el espíritu de Dios conoce a Dios y el espíritu de Dios nos empieza a redarguir lo que estamos haciendo, pues no podemos engañar a Dios. ¿Sí? En 1 Corintios 2:12 dice, y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Ya al recibir a Jesucristo, nosotros ya tenemos ese espíritu, el espíritu de Dios conectado al espíritu del hombre. Y Él nos empieza a revelar todo lo que Dios nos concede. Pero si nosotros no tenemos una relación con el espíritu de Dios, pues no, Dios no nos va a revelar nada, ¿sí? En 1 Corintios 2:13 dice, lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino que en las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Entonces, ¿por qué la restauración espiritual es para personas cristianas? Porque una persona nueva no tiene el Espíritu de Dios, ¿sí? Si no ha reconocido a Jesucristo, no tiene el Espíritu. Entonces no va a entender, porque el Espíritu va a acomodar lo espiritual con lo espiritual. Alguien que viene con necesidad, nosotros que tenemos necesidad, cuando Dios nos habla cosas espirituales, estamos entendiendo qué es lo que quiere el Señor. A veces no lo queremos entender porque no nos conviene o no queremos cambiar nuestra vida espiritual, ¿sí? Porque a lo mejor tenemos ahí algunos pecados ocultos, ¿sí? Entonces, bueno, Dios, por medio de su espíritu, viene a hablarnos las cosas espirituales y la conexión del Espíritu de Dios con el Espíritu del hombre nos va a hacer entender que Dios está redarguyendo nuestra vida. O a la persona que vamos a aconsejar o vamos a tratar de restaurar su vida, pues también la persona que tiene conocimiento de Dios, pues se le va a hablar espiritualmente para que su espíritu sea redarguido por el Espíritu Santo. No tanto que nosotros
como personas, sino como instrumentos de Dios, ¿sí? En 1 Corintios 2:14, dice, pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. Y ahí está la cita básica que de los que estaba diciendo, que esta restauración espiritual es para personas cristianas, que ya tienen el conocimiento. En 1 Corintios 2:15, en cambio, el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie. Y realmente nosotros como instrumentos no podemos juzgar a las personas, sino que Dios un día va a juzgarnos a cada uno de nosotros por nuestras actitudes, por lo que dijimos, por nuestros actos. ¿Sí? En 1 Corintios 2:16 dice, porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Siempre y cuando, pues tenemos responsabilidades, ¿sí? Estar en la palabra de Dios, ser obedientes y ser hacedores de la palabra misma. ¿Sí? Si no tenemos estas actitudes delante de Dios, nuestra mente, pues no podemos tener la mente de Cristo en nosotros. Por eso se requiere un crecimiento espiritual, ¿sí? Quizás muchos de nosotros hemos perdido años en no meternos en la palabra, en no ser hacedores de la palabra. Y hemos perdido tiempo. Por eso la palabra de Dios nos dice, debiendo ser ya maestros muchos de nosotros, todavía estamos con la leche espiritual. No queremos crecer, no queremos tener responsabilidades, no queremos serles fiel a Dios. No comprendemos quién es Dios en nuestra vida. ¿Qué puede ser Dios en nosotros? ¿Cómo puede transformarnos Dios tan poderosamente que dice de la palabra de Dios que podríamos hacer cosas mayores que su Hijo Jesucristo? Pero al no querer responsabilidades, al poner en algún momento otras prioridades en nuestra vida, vamos alejándonos. Y tan peligroso es eso que muchas veces hasta nos alejamos de la iglesia. Buscamos otras doctrinas, nos metemos a lugares equivocados y nos vamos enfriando. Viene un desgano, un desinterés en la palabra, ¿sí? Olvidamos que todos tenemos el Espíritu de Dios, que todos tenemos, si lo ejercitamos, perdón, ese discernimiento espiritual. Sabemos nosotros que cuando se quebrantan leyes espirituales, también trae consecuencias, trae quebrantamiento a nuestra vida, ¿sí? Lo que sembramos, cosechamos. Y no lo entendemos. Seguimos a veces sembrando malas semillas, seguimos a veces no obedeciendo la palabra. Mucha gente. Y por eso necesitamos cada uno de nosotros esa ayuda, tanto de Dios como del Espíritu Santo, para ser cada uno de nosotros ayudado específicamente en las necesidades que tiene usted, que tengo yo, que tienen mis otros hermanos. Porque cada uno de los problemas que a veces traemos nosotros consigo son diferentes. Entonces, no es nada más leer la Biblia y Dios nos va a ayudar. Sí, nos está ayudando, pero nosotros tenemos una corresponsabilidad de decirle a Dios, Señor, mira, estos son mis problemas. Esta es mi situación, no he podido quitarme esto. ¿Sí? Tengo este problema y no he podido perdonar o no puedo amar. Tantas cosas tan diferentes que hay en nuestra vida que necesitamos buscar cuál es la raíz del problema, ¿no? Por eso se da ese tipo de consejería. Muchas veces viene a nosotros un juicio crítico y de juicio. Empezamos a juzgar a las personas o nuestras autoridades, ¿sí? Cuando llegan a la iglesia y no reciben lo que ellos quieren. Y muchas veces Dios les está dando lo que ellos necesitan.
pero queremos esto, aquí no se da esto, aquí esto, ¿no? Y muchas veces hay que empezar desde el inicio, ¿no? Primeramente a ser humildes. Muchos de nosotros no sabemos ser humildes, ¿sí? Muchos de nosotros a veces hacemos cosas equivocadas. Entonces, muchas veces se tienen que dar, pues, estas instrucciones por medio de la palabra, ¿no? Cuando está usted recibiendo la palabra de Dios, ¿con qué actitud se acerca, hermano? Yo creo que con la actitud de estar frente a Dios, estar de cara en cara, sí, como lo hacía Moisés en algún momento. Dice que Dios le hablaba como un amigo con él. Y muchas veces nosotros ocultamos el rostro cuando se nos está dando una enseñanza, cuando tenemos algo, ocultamos el rostro delante de Dios. Y una de las cosas necesarias que también veíamos anoche era estar en la presencia de Dios. ¿Qué caso tiene estar en la presencia de Dios si vamos a ocultar nuestro rostro? Si nos vamos a ocultar nosotros mismos, ¿sí? Y no vamos a poner atención en la palabra de Dios. Entonces, todo esto muchas veces lo hacemos inconscientemente porque tenemos esos hábitos, ¿sí? Veamos lo que dice en algún momento, ¿qué dice Lucas 4:18? Veamos ese ministerio de sanidad. Dice en Lucas 4:18. Lucas 4:18 y 19. El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos. Lucas 4:19, a predicar el año agradable del Señor. Y sabemos que estos son mandamientos que nos ha dado el Señor. ¿Sí? Podría decirte que en algún momento, pues ser evangelistas, llevar la palabra de Dios, estar orando por los quebrantados de corazón, para dar vista a los ciegos, libertad a los oprimidos. Y muchos de nosotros como cristianos estamos así, en esa situación, ¿sí? Y muchas veces, a veces les decimos a la persona, pues nada más ora, ve la palabra de Dios, ¿no? Hay que meternos a la profundidad de las raíces, pero también hay que estar preparados, ¿sí? Nosotros no podemos en algún momento aconsejar a alguien si no estamos preparados. Dice la palabra de Dios que no impongamos manos a la ligera, porque a lo mejor nosotros mismos podemos transmitir cosas negativas a la persona que queremos en algún momento restaurar. Entonces vamos a prepararnos, vamos a autoexaminarnos cada uno de nosotros para ver nuestra condición y si Dios nos lo permite, pues ser instrumentos de Dios para bendición y saber cuando llega una persona cómo tratarla, ¿no? Muchas de las situaciones que vamos a ver es la misericordia de Dios, la compasión de Jesucristo, todo esto, porque son en algún momento, pues, situaciones o conceptos que también nosotros debemos de aprender de Jesucristo. Así como era Él, pues nosotros también. Vamos a ver algo de terminología. El cuerpo. Dice que en el cuerpo es la manifestación externa. Dice, manifestación externa de lo que hay en el cuerpo. O sea, la entidad de los 5 sentidos. Como hombres entendemos que hay un ser que se manifiesta dentro de nosotros, teniendo la tendencia de buscar a Dios.
Muchas veces cuando nosotros llegamos a un término de paz, de tranquilidad, cuando en cierta forma obtenemos cosas materiales, a mí me sucedió, por ejemplo, yo tenía un buen trabajo, tenía ya un departamento, tenía mi esposa, tenía mis hijas, yo me sentía en cierta forma completo y en algún momento le decía yo a mi esposa, ¿sabes qué me falta? Me falta Dios en mi vida, pero ¿dónde buscarlo? ¿Quién tenía la verdad? ¿No? Yo había nacido en una familia católica, entonces algo que me faltaba a mí era Dios. Y hasta que no caí, hasta que no tuve la necesidad de clamar a Él, fue cuando me acerqué yo a Dios. Y aún así hubo un tiempo de rebeldía, un tiempo como sucede hoy en la actualidad con muchos de nosotros, que no queremos obedecer a Dios, que no somos hacedores de la palabra, que no queremos responsabilidades. Así en un tiempo también yo estuve, ¿sí? Entonces, dice, tenemos la tendencia de buscar a un Dios sin saber que hay un espíritu, descubrir al espíritu mismo dentro de nosotros. Y eso solamente lo conocimos cuando reconocimos a Jesucristo como Señor y Salvador. El alma es la psique, que es un conjunto de procesos conscientes e inconscientes propios de la mente, las emociones, los sentimientos, la voluntad, la inteligencia, los pensamientos, etcétera. Y tenemos el espíritu, neuma, que es soplo, aliento, que es la parte interior que tiene comunión con Dios. ¿Sí? El espíritu de Dios con el espíritu de hombre. Y creo que de eso estamos conscientes todos, creo que no hay duda acerca de esto. Entonces, veamos algunos ejemplos. El alma y el espíritu conectados. Lucas 1:46 y 1:47. Está escrito, dice, entonces María dijo, engrandece mi alma al Señor y mi espíritu se regocija en Dios mi Salvador. ¿Sí? Tanto el alma de María como su espíritu se conectaban hacia el Señor. En Juan 3, 5 y 6, Juan 3, 5 y versículo 6, está escrito, respondió Jesús, de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del espíritu, no pueden entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del espíritu, espíritu es. Entonces ahí nos damos cuenta que hay verdaderamente una necesidad para renacer cada uno de nosotros. Quitar esa vieja vestidura de hombre que nos hace tanto daño. No cuestionar la palabra de Dios. Porque Dios nos dice, hazlo, obedece. Después con el tiempo vas a entender por qué te pido ciertas cosas. Y así sucede muchas veces en nuestra vida. Cuando empezamos a cumplir la palabra de Dios, después nos damos cuenta de cuánta razón tenía el Señor. Sí, porque empezamos a obtener bendiciones por parte de Él. Veamos lo que dice del Espíritu, Romanos 8 y Romanos 8:9. Bueno, vamos a leer hasta el de Romanos 8:8 hasta Romanos 8:16.
Está escrito, y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios, mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. Y si el Espíritu de aquel que le levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que le levantó de los muertos a Cristo Jesús, vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros, coherederos con Cristo. Así que, hermanos, deudores somos no a la carne, para que vivamos conforme a la carne, porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos todos, Abba Padre. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Ahora, ¿cuál sería la pregunta ahí para nosotros, hermanos? ¿Sí? ¿Pertenecemos a la carne todavía o somos del Espíritu? Aquí la opción sería de que estamos con un pie en la carne y con otro en el Espíritu. Pero ¿es lo correcto? Yo pregunto, hermanos. ¿Es correcto estar viviendo tanto en el mundo como en el Espíritu? Si Dios nos ha llamado a ser seres espirituales, para cuando nos llame a su presencia, estemos en ese ser espiritual, en ese cuerpo incorruptible. Entonces, yo creo que deberíamos ponernos un poco más de atención a lo que nos habla el Señor en cada evento, a lo que nos habla el Señor en cada enseñanza que nos da, en cada reflexión, en cada estudio, para que comprendamos mejor la palabra de Dios. O sea, ¿qué actitud tenemos cada uno de nosotros ante la palabra de Dios? Si dice que si nosotros obedecemos al Espíritu, somos hijos de Dios. Pero ¿cuántas veces hemos desobedecido al Espíritu Santo? Lo dejamos para reflexionar ahí. Tenemos libertad o liberación en tres formas o en tres tiempos, que es la liberación del espíritu del hombre, muerto por el pecado. Dice también que la antigua naturaleza es libre cuando aceptamos a Jesús en nuestro corazón y de corazón. Muchos a lo mejor hemos aceptado a Jesucristo nada más de corazón, ¿no? O nada más en nuestro corazón. Decimos que sí le amamos, pero está muy lejos de nuestro corazón. Sí, por eso dice aceptar a Jesucristo en nuestro corazón y de corazón. Entonces sería checar cómo lo hemos recibido. Dice que también el espíritu del hombre se amalgama con el espíritu de Dios. Ya después de aceptado a Jesucristo, la conexión del espíritu de Dios con el espíritu de hombres se va entrelazando. Pero en esa obediencia, en ser hacedores de la palabra, se van estrechando hasta ser uno solo, una sola conexión. Y muchas veces nuestra conexión está así muy frágil. Con cualquier momento se puede doblar, se puede romper. No hay una verdadera estrechez, una verdadera comunión con el Señor. Dice, tratar de explicar este milagro de salvación a todos y a nosotros mismos, siendo cada uno de nosotros dignos de esa salvación, porque Dios nos amó y ha dado a su Hijo Jesucristo. Entonces, por ese acto de Dios de dar a su Hijo Jesucristo, nosotros deberíamos tener verdaderamente un corazón agradecido, de que ya fuimos llamados y Dios quiere bendecirnos a pesar de nuestros errores y quiere corregir nuestra vida
para tener esa verdadera comunión con Él. Segunda de Corintios 5:17. Está escrito: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí que todas son hechas nuevas. Y muchos de nosotros estamos recordando todavía nuestras viejas cosas. Estamos anhelando el antiguo Egipto, ¿sí? Muchas veces recordamos cosas, situaciones que pasamos en nuestra vida en el mundo, sí, anhelando. Y no nos acordamos de estos pequeños versículos. Dice que estando en Cristo Jesús, nueva criatura somos, ¿sí? Las cosas viejas ya pasaron. Dice que todas son hechas nuevas. Entonces, cada día nosotros tenemos que hacer cosas nuevas en nuestra vida basados en la palabra de Dios, ser hacedores de la palabra. Dice en Gálatas 5:22, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe. En el 23, mansedumbre, templanza, contra tales cosas no hay ley. Y son versículos que nosotros sabemos, hermano, que los hemos dicho, los hemos compartido, pero no los aplicamos muchas veces a nuestra vida diaria, a nuestro ser, a nuestro espíritu. Si vemos que alguna cosa no coincide con la palabra de Dios en nuestra vida, pedirle al Señor que nos la cambie, ¿sí? Entrar en esa comunión para pedir al Señor, cámbiame por favor, Señor, ¿sí? Porque en algún momento ahorita estamos viendo en una forma personal, ¿qué es lo que traigo yo? ¿Tengo heridas? ¿Sí? ¿Tengo cicatrices pasadas? ¿Por qué no puedo obedecer a Dios? ¿Sí? A lo mejor estoy más ligado al mundo que a la palabra de Dios, o a lo mejor me estoy enfriando, estoy perdiendo el primer amor, ya no tengo ese interés, ya por la pandemia ya me enfrié, pero el enemigo va a tratar de destruir todo esto. Y si en los problemas fuertes que tenemos ahorita no nos estamos agarrando de la mano de Dios, ¿cuándo lo vamos a hacer? Cuando ya no haya ninguna solución. Entonces, tomemos la importancia y la seriedad de la palabra de Dios en nuestra vida, ¿sí? Dice, Él cambia nuestra posición de estar en el mundo al reino de Dios. Él lo puede hacer, Él tiene el poder de cambiarnos. Si estábamos en el mundo, nos pasa a su reino, ¿sí? Tiene mucho trabajo en nosotros, va cambiando nuestra alma, siendo ese proceso de restauración, quitando ataduras, heridas del pasado, santificándonos a cada uno de nosotros y purificándonos a cada uno de nosotros, ¿sí? Nos hace tener una autodisciplina a nuestro espíritu, nos enseña, cambia de hábito, nos da prioridades. ¿Cuál es la prioridad? Una autodisciplina en mí. ¿A quién le debo de obedecer? Pues principalmente a Dios Padre, a Dios Hijo y a Dios Espíritu Santo, ¿sí? Y ya de olvidarme de si razono o no razono la palabra o esto, Él en su tiempo nos va a hacer entender cada situación que nos va pidiendo. Y aparte la palabra de Dios, dice que la palabra de Dios es fácil, es sencilla. A veces nosotros mismos vamos complicando todo esto. Dice, y la tercera entidad, el cuerpo, pero esta se alimenta. ¿De qué se alimenta el cuerpo? No de un alimento físico, sino que se alimenta del alma y del espíritu, ¿sí? ¿Es la carne o es el espíritu? Y el cuerpo expresa lo que hay en el ser interior. O sea que el cuerpo es neutro. Si usted le mete cosas al mundo, el cuerpo va a expresar las cosas del mundo.
Si usted mete cosas espirituales, las cosas al alma, el alma va a ser limpiada y el cuerpo va a expresar cosas espirituales. Y lo estamos viendo cuando llegamos y adoramos y alabamos al Señor. Nuestro cuerpo está expresando lo que hay en el interior, en nuestro espíritu de hombre. Porque el Señor lo va acrecentando, va haciendo. Y las cosas del mundo las va limpiando, las va desechando de nuestro cuerpo. Por eso muchas veces es importante comprender qué es lo que hay dentro de mí, qué es lo que hay en mi alma, mis pensamientos, mis emociones, mis sentidos, todo eso a veces explota en un mundo de lo que hemos recibido del mundo. Y a veces los placeres mundanos nos atraen, ¿no? Porque eso fue lo que recibimos. Entonces, con el poder de la palabra va transformando nuestro ser espiritual y empezamos a cambiar. Y en algún momento empezamos a hablar cosas espirituales. Y hay un versículo en la palabra donde dice que pues vamos a empezar a hablar pues esas cosas, cánticos espirituales, salmos, todo esto es lo que va a expresar. En algún momento pues nuestra boca a lo mejor es fuente de bendición y de maldición, pero el Señor la va transformando a ser de pura bendición. Las cosas espirituales que el Padre enseñó al Hijo y el Hijo nos enseña a nosotros por medio del Espíritu Santo. Entonces nos va transformando, tiene ese poder. Dice, Dios siempre hace algo en el cuerpo humano, si se lo permitimos. Olvidamos también muchas veces que el cuerpo es el templo del Espíritu Santo. Y en vez de estarlo limpiando, también nosotros lo vamos ensuciando. Lo vamos dejando que se llene de polvo. O sea que el problema está en el corazón del hombre. ¿Sí? O sea que nuestro problema está en nuestro interior. Y necesitamos saber restaurar ese interior. Dice Marcos 7:20 al 23. Marcos capítulo 7 del versículo 20 al 23. Dice, pero decía que lo que del hombre sale, eso contamina al hombre, porque de dentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, los homicidios, los hurtos, las avaricias, las maldades, el engaño, la lascivia, la envidia, maledicencia, la soberbia, la insensatez. Si todas estas maldades de dentro salen y contaminan al hombre. Dice, el corazón es parte del alma, centro del ser humano, considerando el corazón el centro, ¿sí? Nuestro centro. Y vemos que esto nos ocasiona en algún momento, pues, luchas internas en nosotros, peleas internas en cada uno de nosotros. Dice, y nosotros tenemos que llegar a vencer a esos enemigos que se crean dentro de nosotros mismos, que es el mundo, que es la carne y es el diablo. El mundo, un sistema de obscuridad al cual estamos expuestos diariamente en este ciclo. ¿Sí? Nosotros somos luz, a lo mejor también ya lo olvidamos, ¿sí? Hay influencias que dañan y experiencias que lastiman en nuestra vida. Y a lo mejor esa luz que va creciendo, pues no permite dar esa brillantez que debería de dar por esas influencias o esas experiencias que tuvimos en el pasado, que nos lastimaron. Dice, de la carne, tendencias inherentes a la naturaleza carnal o humana. Dentro de la carne, propensión a la injusticia. Y hace poco también veíamos eso de la injusticia, ¿no? Viendo que Dios es un Dios justo y cada uno de nosotros trata de imponer su justicia.
y leíamos en Job 9:33, si no me equivoco, que uno de los contendientes se pregunta, ¿y no habrá alguien que ponga su mano sobre nosotros como un referí? Y ese referí es Dios. ¿Sí? Y cito este versículo porque a mí me llama mucho la atención ese referí, de que hace años pues, ya existía ese referí, ¿no? Un juez que ponga sus manos y diga, a ver, la justicia es de Dios. Y cada uno de nosotros siempre tratamos de imponer nuestra injusticia. El diablo, príncipe de este mundo o de este siglo, Satanás con sus huestes demoníacas, principados y potestades de las tinieblas. Y muchas veces hay que discernir por medio del Espíritu qué es lo que hay en nosotros o en la persona que se ministra. ¿En qué área se encuentra? ¿Sí? En muchos de nosotros todavía reina el espíritu del mundo. Y por eso combinamos las cosas del mundo con las cosas de Dios. Y yo creo que no podemos decir que no es cierto, porque creo que todos en algún momento seguimos siendo pecadores, seguimos siendo o haciendo cosas del mundo. Todavía hay cosas en el mundo que seguimos haciendo y que sabemos que a Dios no le agrada. En Primera de Corintios 2:12, por favor, hermanos, me acompañan. Dice, y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido a cada uno de nosotros. ¿Sí? Entonces nosotros tenemos ese espíritu de Dios, hermanos. Y Él nos va a revelar a nosotros lo que Dios nos ha concedido a cada uno. Hoy en la mañana mi hermano Javier en su enseñanza nos comentaba, ¿sabemos qué dones nos ha dado Dios? ¿Sabemos cómo podemos explotarlos? Sabemos que es para beneficio de nosotros y para edificación de la iglesia. Pero muchos de nosotros los hemos dejado guardados. Digo, por temor, falta de responsabilidad, ¿sí? No tener compromisos, no hacer más de lo que creemos que nos ha pedido Dios. No, Dios nos exige más. Dios no quiere que estemos sentados, Él nos activa. Dice que debemos ser como esa agua viva que corre, ¿no? Que está viva, que se mueve, que tiene acción. Pero muchos de nosotros en la iglesia, hasta que nos mueve el Espíritu Santo es cuando nos empezamos a mover a nosotros. Dice en segunda de Pedro 3:1, vamos a leer algunos versículos. Segunda de Pedro 3:1. Dice, amados, esta es la segunda carta que os escribo, y en ambas despierto con exhortación vuestro limpio entendimiento. ¿Cuántas veces nos habrá exhortado Dios con la palabra de que tenemos que cambiar nuestra forma de ser, nuestra actitud? ¿Sí? Dice Efesios 4:22 y 23. A lo mejor nada más les estoy dando el tiempo para anotarlos y después lo pueden reflexionar con más calma, tratando de ver todo lo que se vio en esta hora. Efesios 4:22 y 23 dice, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos. Y aquí, claro, la palabra nos dice que debemos de limpiarnos. Nuestro viejo hombre está enviciado, ¿sí? Ya trae muchas mañas y a veces las ponemos como justificantes para no estar delante de Dios, de no estar creciendo, de no estar aprendiendo. Y Dios nos ha llamado a eso, ¿sí? A tener un crecimiento espiritual para poder ser instrumentos de Él en esta vida. Dice,
en Efesios 4:23 dice, y renovaos en el espíritu de vuestra mente. Vemos cómo la mente afecta a nuestro cuerpo, ¿sí? Tanto ese hombre interior, las cosas del mundo pueden, o el alma pueden afectar nuestro cuerpo. En 1 Corintios 6:17. Pero el que se une al Señor, un espíritu es con él. ¿Seremos un espíritu con el Señor? Para usted, ¿qué significa la palabra unir? Estar unido. Así como la palabra de Dios dice que el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer, serán una sola carne. Yo creo que aquí mismo nos está en algún momento revelando el Señor. Pero el que se une al Señor, un espíritu es con él. Entonces ya el espíritu de Dios y es uno con el espíritu del hombre, ¿sí? Y ya no va a haber quizás cosas que nos esté revelando el Dios por medio del espíritu, sino que ya sabremos todas, pero necesitamos estar unidos. Y también lo veíamos ayer. La misma presencia con el Señor, con el Espíritu Santo, nos va a hacer cambiar muchas cosas de nuestra vida, si se lo permitimos, ¿sí? Si no, pues vamos a seguir en este mundo con ataduras, con cicatrices, lastimados, que no queremos curarnos. Y a veces el Señor nos quiere corregir o nos quiere curar, limpiar la herida, sanarla. Y apenas nos toca el Señor y decimos, quitamos la mano. No, Señor, no, porque me va a doler. Sí, va a doler. Pero un día nos va a sanar. Y un día vamos a estar sanos. Un día vamos a estar libres. Dice en Juan 3:6, lo que es nacido de la carne, carne es. Y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Entonces, tenemos muchas cosas que estar aprendiendo del Señor, ¿sí? Las obras de la carne. Necesitamos vencer nuestra propia carne, hermanos. Muchas veces damos prioridad a otras cosas que a las cosas de Dios, ¿sí? Veamos qué dice Romanos 12:2. 11. Romanos 12:2. Gracias. De nada, varón. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. ¿Quién nos la va a revelar? El Espíritu Santo, ¿sí? Entonces no debemos estar conformes, no debemos estar estáticos, estables, conformistas. Ya con lo que tengo, ya aprendí, ya estoy seguro de mi salvación, porque así lo he entendido yo. No, que nos lo diga el Espíritu Santo. Realmente tenemos la salvación asegurada, ¿sí? Dice, no conforméis a este siglo, a este presente, sino que nosotros debemos ser transformados nuestra renovación, nuestro entendimiento, y el Espíritu nos va a revelar cuál es la voluntad de Dios. Por eso es tan importante la presencia de Dios, la oración en nuestra vida, para tener esa presencia de Dios en nuestra vida, ¿sí? Segunda de Corintios 10, versículos 3 al 5. Segunda de Corintios 10, versículos del 3 al 5. Está escrito, pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios,
y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. ¿Sí? Entonces nosotros tenemos armas poderosas con las cuales podemos vencer a esos tres enemigos: al mundo, a nuestra carne, nuestra mente y al enemigo. ¿Sí? Dice, para destrucción de fortalezas. Aunque se levanten fortalezas en nosotros, en nuestra mente, en nuestro corazón, nosotros podemos destruirlas. Solamente es poner atención, tener una actitud de atención a la palabra de Dios, hacerla en nuestra vida verdadera, ¿sí? Hacedores de la palabra. Dice en Filipenses 2:5, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Tenemos que ser el reflejo de Jesucristo, hermanos. ¿Sí? ¿Qué era lo que hacía Jesucristo? Pues sanar, ¿sí? Libertar, dar vista a los ciegos, a todo. Y debemos estar en ese mismo sentir. Muchas veces hay que acercarnos a las personas para poder orar por ellas, pedir esa autorización y orar. Y en algún momento veremos si Dios, por medio de nosotros, hace ese milagro, hace esa sanidad. ¿Sí? Recordemos que el que va a liberar, el que va a hacer, todo va a ser Jesucristo. Nosotros nada más vamos a ser instrumentos, tenemos que estar preparados para hacer esos instrumentos. Y toda la gloria la va a recibir nuestro Señor Jesucristo. Dice Romanos 8:4 al 8, vamos a repetir o a leerlo. Dice, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu, en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Entonces, bueno, yo creo que Dios ha sido claro en toda esta palabra para que nosotros, realmente los que vivimos en el Espíritu, también andemos en el Espíritu y no hagamos cosas de la carne. Entonces, en nuestro pensar, dice Hebreos 4:14, acompáñenme, ya estamos por terminar. Hebreos 4:12, perdón, es 4:12. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Por eso necesitamos del espíritu, para discernir, para encontrar la raíz quizás en nuestros problemas o en los problemas de las personas que vayamos a ministrar en algún momento o a tratar de restaurar su vida espiritual, ¿no? Siempre lo que hay en nosotros es el pensar, querer y sentir, ¿sí? Que son a veces pensamientos espirituales y carnales. Tenemos pensamientos que también pueden ser espirituales y carnales. También en nuestra voluntad existen voluntad espirituales y carnales, y en el sentir sucede lo mismo. Pero dice la palabra, de lo que escuches, escucha lo bueno, escoge lo bueno. Y si quieres que de tu cuerpo exprese cosas interiores de bendición, pues escoge las cosas espirituales, las que vas introduciendo por medio de la palabra, por medio del estudio. Produce que la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios.
Y estar en la palabra de Dios siempre nos va a hacer crecer, tener una comunión con el Señor, estar atentos a su palabra. Dice que muchas veces cuando nosotros estamos mezclando, combinando, amalgando cosas del mundo con lo espiritual, siempre va a haber confusión en nuestra vida, ¿sí? Y va a llegar esa duda. Y vamos a tener dudas, ¿qué es lo que está pasando, no? Y a veces vamos a estar hasta dudando de Dios. Y por eso son los enfriamientos, por eso nos olvidamos del primer amor, nos vamos alejando. Dios pone los deseos en nuestro corazón cuando estamos en Cristo, porque nos movemos en ese mundo espiritual. Veíamos hoy en la mañana que todo ha sido hecho para Jesucristo. Todo ha sido hecho para Él y por Él. Y nos movemos en ese mundo, nosotros como cristianos. Podemos conocer a personas buenas, pero no todas son espirituales. La naturaleza del hombre tiene que ser cambiada por Dios. Y eso de conocer a personas, conocemos a muchas personas que son buenas, pero no tienen el espíritu. ¿Sí? Tienen una buena conciencia, tienen esto, pero no tienen el Espíritu Santo que puede hacer cambiar a estas personas. Sabemos, porque lo hemos leído, que nosotros no vivimos según la carne, sino según el Espíritu. ¿Qué tenemos en resumen, hermano? Tenemos 3 dimensiones: espíritu, alma y cuerpo. Tenemos 3 enemigos: el mundo, la carne y el diablo. 3 cosas pasan dentro de nosotros: pensar, querer y sentir, ¿sí? Pero nosotros tenemos que escoger qué pensamos, qué queremos y qué sentimos. Si acabamos de leer que si nosotros cogemos o combinamos estas cosas, va a haber confusión en nuestra mente, confusión en cada uno de nosotros. Por eso leíamos en algún momento Primera de Tesalonicenses 5:23 y vamos a leer 5:24 otra vez. Dice, y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu y alma y cuerpo, sean guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Porque Él es fiel, dice, fiel es el que os llama, el cual también lo hará. Entonces nosotros tenemos que estar en esa convicción de esta palabra, que si Dios nos ha llamado es porque Él lo hará y vamos a estar en su presencia. Por último, Marcos 12:30. Dice, llamarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Dice, este es el principal mandamiento. Y con este último versículo, pues damos terminada esta primera enseñanza, hermanos. Yo quisiera pedirle que inclinen su rostro para orarle delante del Señor, para que podamos nosotros entender, degustar esta palabra, ¿sí? Dice, ayer leíamos también que el Señor ha dejado estas palabras en nuestro paladar y son como miel para nuestra boca. Padre, en el nombre de Cristo Jesús, en esta tarde nos ponemos delante de ti, Señor, porque nos has mostrado en tu palabra, por medio de tu palabra, ¿sí?, que necesitamos de ti. Hemos visto 3 dimensiones de nuestro cuerpo humano, Señor, que es espíritu, alma y cuerpo, y necesitamos
sanarnos nosotros mismos y para poder sanar a otras personas, ser instrumentos tuyos. Necesitamos, Señor, escudriñar, reflexionar en esta palabra que nos has dado, para hacer un examen de conciencia en nuestro interior. ¿Qué áreas no hemos permitido que tú nos cambies? ¿Qué hemos hecho mal? Que tu Espíritu Santo nos redarguya, Señor, para poder crecer, Señor. Tú siempre quieres bendecirnos. Tú siempre quieres estar delante de nosotros peleando esas batallas, Señor. Pero muchas veces por falta de fe, por falta de convicción, por tener dudas en nuestro corazón, por no querer responsabilidades, por no querer sobresalir y ser instrumentos tuyos, Señor, nos quedamos sometidos a nuestros viejo parecer, Señor, a nuestras viejas vestiduras, a nuestro viejo hombre. No hemos permitido que haya una limpieza completa en nuestra vida. No queremos tomar las riendas de ese sacerdocio que nos das, de ese reino que nos das, que es nuestra propia familia, y mostrar con nuestro ejemplo, Señor, lo que deben de aprender nuestros hijos o nosotros mismos. Te pedimos que tú nos bendigas, Señor, que tu Espíritu Santo sea sobre de cada uno de nosotros y nos esté redarguyendo por medio de tu palabra, que debemos de hacer cambios, que a lo mejor tenemos ataduras, que escudriñemos nuestro propio ser y tratemos nosotros por medio de tu palabra tener esa verdadera comunión contigo, Señor, en oración, en tu presencia y con un corazón humilde, con un corazón contrito, presentarnos postrados delante de ti, Señor, para que tú nos bendigas, Señor, para que ahora sí te permitamos ejercer tu palabra con toda autoridad en nuestra vida, Señor. Te pedimos esa bendición porque necesitamos de ti. A través de estos días, Señor, a través de estas enseñanzas, de las palabras que nos das, pues nos hemos dado cuenta que somos siervos inútiles, que apenas hacemos a veces lo que nos pides y a veces ni lo hacemos, Señor. Quizás por eso la iglesia no ha crecido, no ha sido poderosa, no has encontrado unión, no has encontrado ese amor hacia ti, Señor, como sucedió en las iglesias del Apocalipsis. En cada una fuiste encontrando errores, en cada una fuiste encontrando imperfecciones. Pero por medio de tu palabra podemos restaurar todo. Y es lo que queremos, una restauración espiritual para nuestras vidas. Te pedimos que nos bendiga, Señor, que no contristemos más al Espíritu Santo, que sea en cada uno de nosotros, que nosotros mismos limpiemos ese templo que es nuestro cuerpo en esa restauración espiritual para tener ese templo del Espíritu Santo limpio, Señor, y pueda ser de bendición para las demás personas, que tú nos tomes como instrumentos para bendecir y que procuremos no ser maldición nosotros en ellos. Gracias por este tiempo que nos das, Señor. Gracias porque nos pones a escudriñar, a estudiar, a perfeccionar tu palabra bueno, tu palabra ya es perfecta, Señor, pero para poderla expresar cada uno de nosotros. Gracias por las bendiciones que hemos de recibir en este día, en la mañana, en la tarde, en la noche, porque queremos reposar en ti, que tú nos des sueños, nos des profecías, Señor, y estar atentos a tu palabra. Aunque sabemos que ahorita todo es virtual, porque volvimos a semáforo naranja, Señor, por estas 2 semanas, sabemos que también tú nos bendices a la distancia, y que tú eres un Dios de cerca y eres también un Dios de lejos. Gracias por las bendiciones, Señor. Te amamos, te bendecimos, en el nombre de tu Hijo amado Cristo Jesús. Amén y amén. No sé si haya algún comentario, hermanos, por parte de ustedes. Se me acabó la batería, mi hermano, perdón. Se te acabó la batería.
Que lo estoy cargando, pero no da. ¿No le conectas? Pues, o sea, no te veo, pero estás hablando, Sí, estás conectado todavía. sí, mi hermano. Entonces, permítanme también. Resumiendo, mi hermano. ¿Sí me escuchas? Sí, Bueno, resumiendo lo que tú nos acabas de dar, pues estamos con un pie en el mundo y otro, sí, creyendo que estamos en el espíritu, pero, pero no es así. No es así como lo estamos nosotros viendo. ¿Por qué? Porque no hay una verdadera conversión en nosotros. No estamos convencidos, vuelvo a decirlo, no estamos convencidos de esa credibilidad o esa fe que debemos de tener en nuestro Señor Dios. Lo que nos acabas de decir, digo, ciertamente nosotros lo sabemos, pero no lo hacemos. ¿Sí? No estamos conectados con nuestro Señor y Dios Todopoderoso. No le permitimos al Espíritu Santo que nos guíe. ¿Qué es lo que nos pasa? ¿Qué es lo que nos sucede? Yo sé que Dios es bueno y Dios es misericordioso, que nos ha dado ese libre albedrío para que nosotros podamos decidir, pero no entendemos, no entendemos, no entendemos. Luego a veces yo también me pregunto, ¿por qué pasan estas cosas? ¿Por qué somos así? ¿Por qué? Y solamente el Espíritu Santo es el que me dice, ¿te has evaluado? ¿Has evaluado lo que has hecho? ¿Te has examinado? ¿Has caminado en mí? ¿Has cumplido ese primer mandamiento? ¿Has cumplido el segundo mandamiento? Y realmente me doy cuenta de que no. Dios es fiel y Él seguirá siendo fiel, mas nosotros no somos fieles. No somos fieles al Señor. Y solamente con humildad, sencillez, es doblar rodilla y pedirle al Señor que nos ayude. Porque solamente Él nos puede ayudar. Que envíe su Espíritu Santo para que podamos hacer ese cambio, esa verdadera conversión. Para que haya esa verdadera, ¿sí? Restauración espiritual en nuestro ser, en nuestro alma, en nuestro espíritu. El espíritu cuando es el que está relacionado directamente con Dios. Nuestra carne pues son los deseos de la carne. El alma pues es las emociones y todo lo que sentimos. Pero cuando se une el alma y la carne y hacen a un lado a mi espíritu, al espíritu, no tenemos esa relación con Dios. Tenemos los gustos, los placeres, ya lo vimos ahorita en el mensaje que nos acabas de dar, ¿sí? Son verdaderamente atroces lo que la palabra del Señor nos está diciendo y nos damos cuenta que sí es cierto lo que es la palabra de Dios y lo que nos advierte y lo que nos avisa. Pero cuando hay esa relación, cuando el alma, cuando el espíritu, el alma y el cuerpo se unen, es cuando de veramente estamos en esa relación con Dios.